¿Ya? Ya. A ver, chicos, buenos días. Somos el Centro de Estudio Privado de Medicina Humana, un grupo de compañeros. Mi nombre es Rosario Tábara y vamos a hablar del síndrome de Cushing. Ya, para hacerlo más dinámico, porque se van cuando yo expongo, dime, Cristina, ¿qué te llama la atención de este paciente que te estoy presentando? No sé, está muy flaquito, muy blanquito. A ver, dime, no sé si estás escribiendo o prendes el micro. Voy a leer. Su abdomen, ya. A ver, a Cristina le llama la atención su abdomen y el color. Ya. A ver, Alexandra. Ale, dime qué te llama su rostro cushiniano. Ya ves, ya se mandó con otra, más puntual. A ver, Ale o Ivana, ¿qué te llama la atención de ese paciente que está ahí? ¿Qué te podría, no sé, llamar la atención? O Juanes, también dime, ¿qué te puede... ¿Su qué? Sus estrías y la cara en Las... medio. ya está, listo. Sus estrías también llaman la atención. A ver, Lupita, Juanes, ¿qué les llama la atención del pacientito que está Igual ahí iba a decir las estrellas violáceas y bueno, pues la cara de luna llena. Pues. Ya, a ver, Katy, Lupita, ¿qué les podría llamar la atención de ese paciente? Aparte de lo que ya han dicho. Las estrías, la pletora facial. Ya, perfecto. Listo, entonces ya me dijeron qué les llama la atención, ¿no? El fin de esta expo, que va a ser muy práctica, va a ser que ustedes con un ojo clínico, por así decirlo, puedan ver a un paciente así y poder decir, ya, yo estoy sospechando de Cushing, de un síndrome de Cushing. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a seguir. Bueno, ya Ivana les ha hablado un poco de lo que son las deficiencias, ¿no? De las carencias de estas hormonas. Y ahora lo que vamos a ver nosotros es vamos a ver los excesos. Vamos a ver que en un síndrome de Cushing, como ya lo había explicado Ivana, y como ya sospechamos, es un desorden endocrino, ¿no? Donde en este caso va a ser el cortisol, se va a encontrar muy elevado en sangre. Ahora, hay tres cosas, dos estructuras que vamos a tener en cuenta a la hora de hablar de un síndrome de Cushing. Lo primero que nada es que tu cerebro siempre manda señales a diversos órganos cuando hablamos de cosas endocrinas y otras cosas. En este caso es así. El hipotálamo lo que hace es sintetiza la hormona liberadora de corticotropina. Como sabemos, el hipotálamo casi siempre libera, ¿no? Manda hormonas que liberan, liberadora. En este caso es liberadora de corticotropina. Esta hormona liberadora de corticotropina, sintetizada en el hipotálamo, me va a estimular, ¿dónde está? ¿Sí? Me va a estimular a la hipófisis, específicamente a la adenohipófisis, ¿no? La que está adelante, a sintetizar la hormona adenocorticotropa o la hormona corticotropina. Entonces te dice córtico, me viene córtico, ¿por qué córtico? Córtico podrías relacionarlo con corteza. ¿Por qué? Porque esta hormona corticotropina o adenocorticotropina me va a estimular la corteza. ¿De qué? De tu glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta hormona, adenocorticotropina, te estimula a la corteza de tu glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que produzca cortisol. Esto es lo normal, ¿no? Lo normal, los niveles valores de cortisol. Y ahora vamos a ver, ¿sí, no? Es como que le han hecho un zoom a la glándula acá, a tu glándula suprarrenal, y le han hecho un corte. Entonces esto se ve como una empanada. Tu glándula suprarrenal tiene una corteza, que es todo lo que están viendo ahí, y tiene una médula. Ahora, esta corteza tiene 3 capas, ¿ya? Y para que te acuerdes de las capas que tiene, ¿no? Podrías decir, ¿no? Como empieza con G, F y R, podrías decir, tu jefe es rico, porque tiene dinero. Entonces te acuerdas, vas de arriba abajo, jefe, rico.
Entonces, ¿te acuerdas? La primera es la capa glomerular o glomerulosa, donde se sintetizan los mineralocorticoides, ¿no? El principal, la aldosterona. La segunda capa, o la capa intermedia, es la capa fascicular, y es la capa más ancha, por así decirlo. Y es aquí donde se sintetizan estos glucocorticoides, y del que más vamos a estar hablando el día de hoy es del cortisol. Ahora, la última capa es la capa reticular, y esta sintetiza andrógenos. Entonces, para que te acuerdes, ya sabes, tu jefe rico. Ahora, para que te acuerdes de qué sintetizan estas capas, te acuerdas de la mnemotecnia amiga. Amiga. La A no le vas a hacer tanto caso, pero te acuerdas del MIGA. MI de mineralocorticoides, acá, ¿no? También igual, de arriba abajo, mineralocorticoides. Después la G de glucocorticoides, para que te acuerdes. Y la A de andrógenos. Vamos a hablar mucho ahora de la capa fascicular que sintetiza glucocorticoides. Entonces, recapitulando, tu hipotálamo manda una señal a tu hipófisis para que sintetice la hormona adenocorticotrópica. Esta a su vez estimula a la capa fascicular, esta capa, de tu corteza de la glándula suprarrenal. Y esta capa fascicular es la que sintetiza lo que es el cortisol. Listo. Y ahora sí, ¿qué es el cortisol? Este cortisol se dice que es una hormona liposoluble, ¿no? Tipo glucocorticoide. Y como no es soluble en agua, no puede estar solita, siempre va unida a una proteína. Y esta proteína es la globulina fijadora de cortisol, ¿no? Con sus siglas TBG. Y solo el 5% está libre de este cortisol, ¿ya? Y una pequeña fracción está libre y es biológicamente activo. Ahora, cuando hay un exceso de cortisol, este se va a filtrar y se va a eliminar a través de la orina. Ya se filtra por los riñones y se elimina a través de la orina. Listo, hay ciertas cosas que me van a estimular a secretar cortisol, y en forma general podríamos decir que podría ser el estrés, el ADH, la acetilcolina, y hay cosas que inhiben esta secreción de cortisol, como el estrés, endorfinas, progesterona, somatostatina. Y aquí estamos viendo un feedback, ¿no? Ahora vamos a ver qué cosa es el feedback. Pero antes de eso, ustedes tienen que entender para qué sirve el cortisol. Esto de acá ya lo hemos visto en fisio, y había algo que yo no entendía en ese punto. Por ejemplo, acá me dice que el cortisol está involucrado con el ritmo circadiano. Entonces, me dice que el cortisol, al momento de despertar nosotros, o sea, cuando tú amaneces así, lleno de energías, está en su pico alto, porque digamos que es el fin del cortisol, es uno de los fines, darte energía. Entonces te da mucha energía y esto está elevado porque lo necesitas. Y en la noche, este cortisol, como ya no lo necesitas porque te vas a dormir, baja. Es por eso que a veces en la noche algunos están cansados, ¿no? Y yo decía, pero ¿por qué va a estar alto si yo me levanto como zombie? Yo no aguanto, me levanto y estoy medio muerta. Pero en realidad poco a poco después vas ganando energía, ¿no? Y llega un punto donde ya te quita el sueño, ya te pones pilas. Entonces está involucrado en esto, ¿ya? Cuando estén pilas así le agradecen a su cortisol. Aparte también está involucrado en lo que es el estrés, porque me aumenta lo que es la gluconeogénesis. Como ya les había dicho, esto me va a ayudar a dar energía. Aumenta lo que es la proteólisis, aumenta lo que es la lipólisis. También me ayuda a mantener lo que es la presión arterial, porque aumenta lo que es la sensibilidad de los vasos periféricos a las catecolaminas, y esto me produce vasoconstricción. Entonces, si este aumenta, vasoconstricción. Si baja, vasodilatación. Y así me regula la presión arterial. También amortigua lo que es la respuesta inflamatoria e inmune, porque de dos formas. Uno, que es que me reduce la liberación de unos mediadores inflamatorios, ¿no? Como las prostaglandinas e interleucinas. Y otro es que inhibe lo que es la proliferación de los linfocitos T. También se ha dicho, ¿no? Bueno, que hay receptores en el cerebro y que tiene que ver con el estado de ánimo y la memoria, pero aún no se sabe cómo es la función específicamente. Así. Ahora vamos a hablar de un feedback negativo o de una retroalimentación negativa. Y esto es lo que hace
tu organismo, ¿no? Para llegar a una homeostasis, a un equilibrio. Cuando hay mucho de algo, tu organismo lo suprime para no crear un desbalance. Siempre trata de estar así, en equilibrio. Entonces, cuando estos niveles de cortisol aumentan, se mandan señales tanto a tu hipotálamo para inhibir la producción de CRH y a tu ADN hipófisis para disminuir o inhibir la producción de CTH. Esto es de una forma, ¿no? Y la otra forma es que al inhibir la producción de CRH del hipotálamo, este inhibe también, no hace que se sintetice la CTH en la de la hipófisis. Entonces van de la mano. Entonces, si sube el cortisol, en esta zona vamos a encontrar que se inhiben las hormonas generales para que estos niveles de cortisol vuelvan a estar dentro de los rangos normales y llegar a un equilibrio. Ahora, dentro de la etiología de lo que es el síndrome de Cushing, nosotros sabemos que es por un aumento del cortisol, pero ¿qué cosas hacen que mi cortisol aumente mucho ya, exageradamente? Nos vamos a ir por dos ramas. Por una rama exógena, que quiere decir que pueden ser sustancias que no las está fabricando mi cuerpo, no las está fabricando mi organismo y por lo tanto son exógenas, ¿ya? O podría ser que yo tenga alguna alteración, mi organismo tenga alguna alteración y yo misma, mi propio cuerpo, mi organismo, esté haciendo que este cortisol aumente. Entonces son dos formas. Por el punto de vista exógeno, tenemos a los fármacos, ¿no? Bueno, entonces sería como un cortisol exógeno. Y tenemos a los corticoides, dentro de los más comunes, como la dexametasona, ¿no? O la prednisona. Y vamos a ver, por ejemplo, yo les comentaba que tenía un primo que tenía síndrome de Cushing. En el caso de él era un síndrome de Cushing exógeno. ¿Por qué? Porque él tenía dermatitis atópica, entonces su mamá le inyectaba así semanal sin falta, no sé cuántas veces a la semana, inyectaba dexametasona. Entonces mi primo estaba hinchado que ya iba a reventar con su Cushing exógeno. Entonces esto pasa, también lo van a ver en pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, ¿no? Que requieran el uso de estos medicamentos o que abusen de estos medicamentos, en artritis reumatoide, en un asma mal controlado quizás, van a encontrar también este tipo de Cushing exógeno. Ahora, cuando hablamos de un Cushing endógeno, puede ser por tres causas. Una de las causas sería una alteración del eje. Yo les había mostrado, ¿no? El eje hipotálamo, adenohipófisis, hipotálamo, hipófisis. Entonces, si hay alguna alteración a este nivel, estamos hablando de una alteración del eje. Y uno de los más comunes es el adenoma pituitario, ¿no? Aquí pueden ver la glándula pituitaria y está ahí con su tumorcito, ¿no? Es un tumor benigno con una causa desconocida. Entonces, este tumor empieza a crecer aquí en mi adenohipófisis y también empieza a aumentar lo que es la CTH, ¿no? Entonces, esto me lleva a la enfermedad de Cushing. Cuando el síndrome de Cushing tiene una afectación endógena y esta se debe a un adenoma pituitario, se llama enfermedad de Cushing. Pero mientras sea por otras causas, no es enfermedad de Cushing, es síndrome de Cushing. ¿Ya? La enfermedad es cuando tienes una alteración a nivel de tu eje, ¿no? Como el adenoma pituitario. Ahora, hablando de una producción ectópica, cuando ustedes dicen ectópica, se refiere a que, por ejemplo, nosotros sabemos que el cortisol tiene estructuras involucradas como, no sé, como acá, la hipófisis, o el hipotálamo, o las glándulas suprarrenales, ¿no? Eso está involucrado el cortisol. Pero ya no sé, si otras partes, otros órganos empiezan a sintetizar cortisol por una causa A o B, ya estaríamos hablando de una producción de cortisol ectópica, ¿no? Y esto podría ser una de las causas, es por células neoplásicas, ¿no? En los síndromes paraneoplásicos. Y se ha visto que en los carcinomas pulmonares de células pequeñas y en los tumores carcinoides bronquiales, hay un aumento de lo que es
el cortisol, ¿no? De manera ectópica. Ahora, también podemos tener una alteración de la propia glándula, ¿no? Suprarrenal. Podemos encontrar adenomas renales, ¿no? Que son tumores benignos, ahí a nivel del glándula suprarrenal, o carcinomas adrenales, ¿no? Que son, ya es un cáncer maligno. Entonces, como ya habíamos visto, acá, las células, ¿no? Vas a tener tu tumor ahí, ¿no? Entonces, las células de la capa fascicular van a empezar a aumentar el cortisol, ¿ya? Se puede suprimir la ACH, pero no influye en las células neoplásicas, porque estas son autónomas. Entonces, puede que tu hipotálamo, hipófisis empiecen a decir, no, ¿sabes qué? Hay mucho cortisol, entonces voy a intentar suprimir a la glándula suprarrenal, pero como el tumor tiene células que son autónomas, pues esto no va a pasar. No va a pasar, no se va a suprimir. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a hablar un poco de los signos y síntomas, ¿no? Como ustedes han visto, ya todo lo que han descrito ustedes, tenemos síntomas que están involucrados con la ruptura de células, como la ruptura de músculos, ¿no? Y se ve, pues, en las estrías, músculos, huesos, piel, ¿no? Osteoporosis. Entonces, esta ruptura de piel me genera lo que son las características estrías violáceas. También hay hiperglicemia, ¿no? Esta hiperglicemia lo que hace es aumentar también la insulina. Aparte, se activa una lipoproteína lipasa, ¿dónde? En las células de los adipocitos, de la cintura y de los glúteos. Es por eso que nosotros, cuando vemos a estos pacientes, los vemos así bien barrigones, ¿no? Con su obesidad centrípeta. Cuando dicen centrípeta, dicen al centro. Entonces los ves barrigones, los ves súper gordos, pero cuando vas a ver sus piernas, estas no están acorde con el cuerpo, son piernachos así, como las de guanes. Entonces tienen solamente su obesidad centrípeta y su fascia, ¿no? Su cara de luna llena, ahí está, bien redondita. Otra cosa que hacen es, otro síntoma no específico es la hipertensión. ¿Por qué? Porque me amplifica el efecto de las catecolaminas produciendo vasoconstricción, como ya lo había dicho, y el cortisol dice que también se actúa como es la aldosterona porque se une a sus receptores, ya que tienen estructuras similares. Entonces, como ya había hablado Ivana, ¿no? ¿Cuál era la función de la aldosterona? Lo que es reabsorción de sodio y con eso reabsorción de agua, ¿no? Y esto pues obviamente aumenta lo que es mi presión. Y también inhibe las hormonas liberadoras de gonadotropina, donde vamos a tener una alteración de la función de ovarios y de testículos. Vamos a ver más adelante que las mujeres, por esta inhibición también pueden presentar lo que es alteraciones menstrual. Otra de las cosas que hace es que amortigua la respuesta inflamatoria, como ya habíamos dicho, y nos hace más susceptibles a infecciones a estos pacientes. Podría haber una alteración de la función cerebral, se ha visto en algunos casos, pero todavía no se sabe específicamente cómo actúa. Y aquí de forma más general, ¿no? Pueden observar a la paciente que está en el lado derecho, pueden ver una disminución de la masa muscular, ven sus piernas delgadas, sus brazos delgados, ¿no? Extremidades delgadas. Pero sigue la obesidad centrípeta. ¿Ven? También pueden tener hematomas de fácil aparición, ¿ya? Las estrías anchas y violáceas, que ya habíamos hablado por la ruptura, pues, ¿no? De la piel, de las células musculares, puede tener osteoporosis, ¿no? Y esto le puede llevar a que le den fracturas, puede tener hiperglicemia, que la va a llevar posteriormente a una diabetes. También hipertensión, es vulnerable a infecciones y amenorrea, como ya lo había dicho, ¿no? Puede intervenir en lo que es el ciclo menstrual, este síndrome de Cushing en mujeres. Y alteraciones psiquiátrico-mentales también podría tener. Ahora, para el diagnóstico tiene que ver mucho lo que ya les había explicado, ¿no? Cómo está relacionado tanto el hipotálamo con la hipófisis y la glándula. Obviamente, si yo tengo el cortisol elevado, quiere decir que mi hormona liberadora de corticotropina va a estar elevada, que mi hormona
adenocorticotrófica va a estar elevada para que el cortisol pueda estar elevado. No es una relación. Por ejemplo, haciéndolo así. Yo no voy a tener más dinero si mi jefe no me da más dinero. Porque si mi jefe no me da más dinero, yo no voy a tener más dinero. Entonces, si no viene un estímulo de arriba fuerte, mi cortisol no se va a elevar. Entonces, esto nos va a ayudar a entender un poco lo que es el diagnóstico, ¿no? Porque eso está relacionado. Y si no está relacionado y si hay un problema con la CTH, quiere decir que el problema puede estar a nivel de la hipófisis. Pero si mi hipófisis, mi hipotálamo están ok y el problema es mi glándula suprarrenal, pues vamos a verlo, ¿no? Entonces esto de aquí se relaciona, sobre todo para el diagnóstico. En el diagnóstico tenemos 3 exámenes. El más común es del cortisol libre en orina. Como yo les había dicho, los excesos de cortisol se filtran y se eliminan a través de la orina. Y esto puede variar de laboratorio en laboratorio, ¿no? Si hay más de 100 a 150 miligramos en 24 horas, me puede dar el diagnóstico de síndrome de Cushing. Pero esto de acá se va a repetir. En el test de supresión con 1 miligramo de dexametasona, ya, pues dicen supresión porque ustedes saben que hay una retroalimentación negativa. Si es que hay mucho cortisol, pues mi cuerpo se pone las pilas y lo empieza a bajar. Entonces, suprimirlo. Entonces acá le damos un cortisol exógeno, que es la dexametasona, entonces mi cuerpo va a tener que suprimirlo. Pero si no lo suprime y tiene niveles mayores de 1.8 gramos por decilitro, pues estamos hablando de síndrome de Cushing, ¿ya? Y aquí ya no se repite la prueba. La otra prueba sería el cortisol en saliva a las 11 p.m. ¿Y por qué a las 11? ¿Por qué no en la mañana? Porque se supone que en la noche el cortisol empieza a bajar. Y si no baja y está mayor de 0.5 microgramos por decilitro, podríamos hablar de un síndrome de Cushing. Sin embargo, este test, al igual que el de cortisol libre en orina, necesita repetir. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del ACTH plasmático. Si está normal o elevado, estamos hablando de un ACTH dependiente. ¿Ya? Va a depender. Entonces podría tener o una producción ectópica, que es lo que les había preguntado, o puede tener una alteración en el eje. Sin embargo, cuando este ACTH se encuentra bajo ante estos estímulos, puede tener una alteración, ya sea en la glándula o puede ser exógeno. Si es una alteración en la glándula, ya pues tú le mandas tu tomografía, ¿no? Para ver, de repente tiene un tumorcito en su glándula. Y si es exógeno, bueno, como lo encuentras bajo, podrías sospechar de un Cushing exógeno, ¿no? Entonces, de repente el paciente está tomando fármacos de dexametasona, entonces ahí es donde tú te pones tu gorro de investigador y le tomas una buena historia clínica. Señor, ¿qué está consumiendo? La pastillita blanca, doctor. Ya ahí le vas a tener que hacer más preguntas, ¿no? Hasta que te diga, ¿no? Sí, prednisona, doctor. Listo. Entonces, como hablando un poco más del ACTH dependiente, para comprobar un poco mejor le vas a hacer un test de supresión con altas dosis de dexametasona. Antes era un test con dosis bajas, ¿no? 1 miligramo. No, ahora ya te vas con todo y le das 8 miligramos. Si tu cortisol plasmático sigue elevado por estos 8 miligramos, quiere decir que es una producción ectópica. ¿Por qué es una producción ectópica? Porque no tiene nada que ver con tu hipófisis, con tu hipotálamo, porque por más que estos traten de suprimir a tu hormona, a tus glándulas suprarrenales para que no sinteticen cortisol, como hay otro punto ectópico que me está produciendo cortisol, yo no sé de dónde, entonces va a seguir elevado. Ya, y te da el diagnóstico, ¿no? Que es un Cushing ectópico. Y si tu cortisol, por otro lado, disminuye, el problema podría ser un tumor hipofisiario. Y ahora hablando ya un poco más de lo que es el tratamiento, tenemos tratamientos que van a depender. Por ejemplo, si el Cushing es por fármaco, lo que vas a hacer es que vas a disminuir la dosis gradualmente. Jamás en la vida, por ejemplo, si tu paciente está consumiendo una diaria, después le vas a dar media y después un cuarto y así vas disminuyendo la dosis, ¿no? De pastillas estamos hablando.
y no se tiene que interrumpir abruptamente porque le puede dar una crisis adrenal, que es lo que había estado hablando Ivana, ¿no? Tú le vas a quitar todo el cortisol y le das su crisis suprarrenal con deshidratación, náuseas, vómitas, pues se puede chocar este paciente. Entonces tú vas a disminuir de a poquitos el fármaco. Ahora, cuando es un adenoma pituitario, ¿no? Que es muy común en lo que es la enfermedad de Cushing, la primera opción va a ser la cirugía. Ya si no se puede hacer una cirugía, si es muy complicado hacerlo, la segunda opción sería radioterapia. Ahora, cuando hablamos de un Cushing por producción ectópica, ¿no? O alteraciones a nivel de la glándula, la primera opción va a ser la cirugía. O también puede ser el ketoconazol o metopirona. El ketoconazol puede inhibir lo que es la producción de cortisol y de otras hormonas también de las glándulas suprarrenales. Tú dices, no, es un antifúngico. No, también sirve para esto. Y lo que es el metopirone ayuda también como una prueba de diagnóstico para una insuficiencia de ACTH, dependiente, ¿ya? Para el manejo de lo que es el Cushing endógeno. No porque me mide o me determina lo que es el 11-desoxicortisol. Entonces, ya sabemos ya cómo se produce, cómo se forma, cómo se sintetiza, por qué aumenta, por qué baja, la retroalimentación negativa, todo eso, y eso es todo. Cortito nada más, creo que no me he demorado. Bien, Charo. ¿Me escucha? Sí, ¿no? Ya. Sí, Dos cositas rápidas. Una pregunta. ¿Por qué si en el exceso de cortisol, el cortisol tú bien lo has dicho, tiene función de lipólisis, Cushing se nota gordo? ahí está. Tiene función de lipólisis, pero en el caso de cuando se encuentra elevado, lo que hace es que se une, me parece algo así leí, que se une a los que son receptores de los adipocitos. Entonces empieza a generar que estos, por decir así, aumenten o hagan, o se hipertrofien estas glándulas. Algo así leí. El tema con la gordura en Cushing es un tema, hay doble audio, creo. Ah, no. El tema con el paciente con Cushing, hay no se sabe un por qué, pero hay una redistribución de la grasa. O sea, como tú misma lo has mencionado, Ajá. en los glúteos, y esto es muy importante, en los glúteos y en la cintura, en la cadera, ahí no va a haber grasa. Toda la grasa que está agrupada o está almacenada como triglicéridos se va a convertir en ácido graso por la proteína lipasa sensible hormona, como tú mismo lo has dicho. Y todo se va a ir hacia el abdomen y hacia la parte del cuello. Es por eso que da ese aspecto de obesidad centrípeta y cuello de búfalo, ¿no? Ese es por un lado, para explicar ese tema. Otro tema para explicar lo de las estrellas violáceas es que al haber proteólisis, sabemos que colágeno y elastina son proteínas esenciales de matriz extracelular. Entonces, al haber proteólisis, hay disminución de colágeno y disminución de elastina. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a hacer que la piel sea más frágil, ya no sea tan elástica. Ya, entonces esa propiedad de la piel se pierde y empiezan esas rupturas, ¿no? Esas disrupciones de la piel en forma de estrellas violáceas. Es característico en el paciente con Cushing. Terminar en el tratamiento, hay que tener mucho cuidado a la hora de usar ketoconazol, ¿no? Mejor usar la otra que es metopirona, creo, había dicho. ¿Por qué? Porque el ketoconazol ya no se utiliza ni oral ni vía endovenosa. ¿Por qué? Se utilizaba mucho en dermatología, en tratamiento de onicomicosis. Pero ya no se utiliza, ¿por qué? Porque es bien dermato, ya no se utiliza ketoconazol, produce mucha hepatotoxicidad y a la larga, viendo riesgo-beneficios, no va a ser muy beneficioso. Esos son los dos puntos que tiene que tocar. El último es para el diagnóstico. Se mide, acá en Perú se mide cortisol libre en orina, ¿ya? Cortisol en saliva acá no se mide, o si se mide es muy cara. Y es lo que se prefiere, es el cortisol libre en orina. Hay que tener cuidado con la supresión de dexametasona, siempre es bueno que lo trate mejor especialista como el endocrinólogo, así que hay que derivar adecuadamente al paciente, ¿ya?
Entonces, pero si miden en orina, es lo que ha dicho Rosario, hay que hacer 2 veces el test, porque tiene muchos falsos positivos, ¿no? Entonces, eso va con respecto a Cushing. Es muy frecuente. La primera causa de Cushing acá es la iatrogénica, no hay más que hacer, pero sí está pensando en una ACTH dependiente, hay que pensar en un tumor microcítico de pulmón, ¿no? Hay que hacer su tomografía y hay que verificar si hay o no hallazgos anómalos en la tomografía pulmonar, ¿no? Listo, muchachos, eso sería todo por el día de... Felicitaciones a Rosario y felicitaciones a Ivana, muy buenas exposiciones, y con este point hemos terminado el día de hoy. Chao chicos, que su cortisol esté por los cielos, pero no tanto. Bye. Cuídense.